excelente. Gracias, Héctor, por esa gran presentación. Gracias de verdad a ti, Héctor, y a José Luis Rivera por invitarme a hacer este webcast. Y qué bueno que sea el primero del año de muchos más entonces. Déjame ver, a ver si puedo compartir el video, como para que esto no suene muy virtual. Eh, Tampoco hay seguro de daños y perjuicios por daños en los ojos. Pero, ok. No, por algún motivo ahora que estoy compartiendo no me dejen hacer el video. Déjame dar un segundo aquí, a ver si puedo lograr compartir el video. No, parece que a la computadora no le gustó eso. Pero está bien. Nada, me oyen bien, Héctor. Perfecto. Ok. eh, bueno, la idea es que esta hora, el resto de la hora que nos queda, que sea de mucho provecho para ustedes. Como bien Héctor mencionó, soy presidente de Puerto Rico Paz. Trabajamos con muchas personas aquí para mover la comunidad. El interés de esto es simplemente difundir el conocimiento alrededor de SQL Server, en este caso Analysis Services, y definitivamente contribuir a que cada uno podamos seguir desarrollando nuestras carreras. Eh, este slide ya lo comentó también Héctor, así que voy a pasarlo. Nada más mencionarles que si mi experiencia en los últimos años es trabajando con la parte de Business Intelligence y Performance Management. En mi vida pasada he trabajado mucho con .NET también. eh, y entonces estoy trabajando como Regional Mentor también de lo que es MCT. Y entonces tengo un blog que publicaré también alguna información, y siempre tengo información que les puede interesar, que luego les voy a compartir el link, pero es fácil, es alanq.com. Ok, entonces básicamente el tema es análisis predictivo. Y antes de incluso ir al tema de cómo implementarlo con Analysis Service, con SQL Server, cómo funciona esto, me gustaría siempre darles un trasfondo de lo que significa, qué escenarios me resuelve, y entonces cuál es el alcance, ¿correcto? Entonces eso es lo que vamos a ver primero. Y esto lo podemos hacer bastante práctico. Esta es la agenda que vamos a estar abriendo, algunos escenarios de uso, conceptos generales, y luego vamos a ver la parte de cómo funciona, cómo lo implementamos. En cualquier momento también, yo no sé si lo quieren hacer así, si alguna vez quieren preguntar, o a través de preguntas y respuestas que tienen aquí en Live Meeting, pueden enviar sus preguntas y respuestas, y con Héctor podemos coordinar para atenderlas según sea necesario. Entonces, si decimos que es análisis predictivo, a mí me gusta explicarlo siempre con ejemplos de la vida real. Y esto es lo que tenemos aquí. Si vemos cuál es el análisis predictivo en práctica, yo no sé, yo creo que ya en muchos países de Latinoamérica está disponible en Netflix, o han escuchado el servicio Netflix. Y si alguno ha tenido la experiencia de usar Netflix o ha visto alguna demostración por ahí, Netflix tiene una sesión o una parte, como muchos otros sitios, que dice, este es my site, o mi sitio con las preferencias de mis películas. Netflix es un sitio, ¿no?, que da servicios de streaming para el video de películas. Entonces, en este caso Netflix tiene un área de my, o mi preferencia, que por ejemplo yo cada vez que entro a mi cuenta de Netflix en cualquiera de los dispositivos que ellos soportan, siempre me aparece en la parte izquierda, me dice, basado en tus intereses, como se ve aquí en esta fotito, en esta imagen, basado en tus intereses, te sugerimos que veas cartoons, en este caso dibujos animados. Y me sale siempre que vea Phineas and Ferb y que vea Curious George, el Curioso George, por ahí están los Backyardigans. Eh, entonces, y luego si expando la lista, pues me siguen saliendo según mis preferencias, qué es lo que debo estar viendo. No sé si ustedes también comparten alguno de estos gustos. Iron Man, una versión bastante antigua, pero también me la sugieren, y está ahí. Y entonces, así como esto, fíjate, siempre me sigue sugiriendo. Me dice también, bueno, a ti te gustan los cartoons, y basado en este interés también te deben gustar muchas películas de animaciones. Y aquí me ponen Rango, me ponen las Bratz, que también yo las descubrí ahora, no las conocía, que son unas muñequitas ahí. Sonic, eso es bueno, y así. Entonces siempre que estoy entrando me está actualizando, dice Alan Q, en base a tu preferencia,
esto es lo que creemos que es bueno para ti. Y como se habrán dado cuenta, yo casi no soy dueño de mi cuenta de Netflix. Como se ve aquí, todo lo que me sugiere es algo que, claro, en este caso mis hijos son los que están todo el tiempo pegados a Netflix. Así que nada, ya los descubro por aquí en qué es lo que siguiente que deben ver. Pero nada, las películas que a mí me gustan a veces las pone, bueno, Netflix ahí no ha llegado todavía a la capacidad de saber quién es el usuario que está pegado. Pero bueno, el concepto es de que basado en unos patrones de uso, en el consumo de mi cuenta de Netflix, Netflix automáticamente sabe, incluso Netflix puede saber, mira, realmente aquí el dueño de esta cuenta son los hijos de Alan, porque todo lo que le sugerimos obviamente es para esta categoría. Y ellos muy bien siguen consumiendo esto, ¿no? Otro ejemplo de análisis predictivo en la vida real es bastante familiar probablemente para ustedes. No estoy seguro si Amazon está disponible en muchos países, pero yo creo que sí. Si alguien me da feedback, Héctor, yo creo que sí, por ahí. Amazon o alguien por ahí. Pero bueno, Amazon.com también yo creo que es el caso bastante conocido, uno de los sitios principales de ventas de Internet. Amazon es uno de los pioneros en este tema de análisis predictivo porque nos ponen siempre al alcance del usuario sin darnos cuenta mucha de la potencia de esta tecnología. Y básicamente lo que sucede siempre es que si ustedes entran y buscan cualquier tipo de ítem, y siempre empezó con libros, y yo busco un libro de data mining, por ejemplo, ellos siempre me comienzan a sugerir cosas, ¿no? Me dice, mira, basado en este libro de data mining, recuerda también que no te olvides, puedes comprar estas dos cosas en un combo, un bundle que dicen, llévate este libro y llévate esto también. O también me dicen en la parte de abajo se puede ver, los clientes que compraron este ítem también compraron estos otros. Y me ponen cuatro cosas abajo. Y uno aquí que es débil a veces cae, ¿no? Y oye, bueno, no sé si le ha pasado, pero es un problema porque ellos siempre como que aciertan y dicen, wow, mira, si compro los dos o este otro, yo creo que me sale mejor pedir los dos que uno solo. Y así mismo, en mi vida un poco complicada, si yo entro ahí, bueno, siempre, no sé, me están apareciendo libros raros y siempre me están saliendo basado en tu browsing history y ponen entonces otros libros, Analysis Services, Power View, Data Mining Techniques, cosas aburridas que yo creo que no van para nada con mi forma de ser, pero bueno. ¿Sí alguien iba a decir algo por ahí? No. Ok. Ok, nada, bueno, para que vean también que no todo es aburrido, también tengo ahí unas tablets que me están sugiriendo, unas laptops o convertibles y también cosas de ese tipo. Pero bueno, pues Amazon es uno de los pioneros que está online. Y otro caso también importante, Procter Gamble es una compañía global. Yo supongo que están familiarizados con muchos productos. Por lo menos Pringles, eso es lo que todo el mundo ha visto por ahí, las papitas. Y bueno, ellos distribuyen muchas cosas. Claro, para ese es ya un entorno mucho más corporativo, digo, más comercial, práctico. Y nada, aquí tienen simplemente un slide que habla un poquito, y esto lo leí recientemente en un artículo de cómo Procter Gamble usa análisis predictivo, ¿no? Dice para todo, o sea, han desarrollado toda una inteligencia y necesitas eh, mucha orquestación del proceso, automatización del proceso para que dice, usamos casi para todo, desde proyectar el crecimiento de los mercados, la cuota de mercado, hasta el punto de la fabricación, en decir cuando un equipo potencialmente puede fallar, o sea, en manufactura y todo ese tipo de cosas. Entonces, esa es una aplicación bastante interesante en qué campos análisis predictivo entra. Déjenme mover un poquito más. Entonces, esto también es interesante. A mí me gusta mucho la NBA y entonces esto también me llamó mucho la atención porque la NBA aplica mucho de esa tecnología a la liga, a todo el desarrollo en sí del negocio de lo que es la NBA. Y fíjense que de los puntos principales que yo rescataba de otro artículo que leía es que, claro, desde la venta de taquillas, porque ellos, claro, están buscando las mejores fechas para los juegos, o sea, depende de los equipos, en qué fechas va a ser mucho, podemos maximizar la venta de las taquillas, o podemos también, fíjense el segundo punto que habla también de la alineación del equipo de acuerdo al juego. O sea que en base al historial, cómo me he ido mejor, si ponemos este tipo de jugadores, va a ser otro perfil, todo eso está implementado, los jugadores más valiosos que puede adquirir un equipo en base a su historial y todas sus estadísticas. Eh,
¿no? Planificar un poco la venta de los juegos y incluso la última estadística, el último punto que puse aquí, es que no sé si alguna de ustedes también está familiarizado con la NBA o les gusta, pero el año pasado, el 2012, fue una temporada relativamente corta. Normalmente juegan un promedio de 45 juegos todo el año y el año pasado solo hubo 34. Pero entonces el récord han batido, dice que con 34 juegos nada más han batido el récord de ventas de todo el historial de la NBA. Y uno de los factores se les atribuye al mejor uso de esta parte de Predictive Analytics en esto. Entonces ya vimos varios ejemplos, yo creo que ya todos tenemos una buena idea de lo que consiste. Básicamente análisis predictivo, como se muestra aquí, busca analizar datos actuales y los históricos para hacer predicciones, ¿no? Normalmente predicciones acerca de eventos futuros o de influir en este futuro para no dejar que eso simplemente sea por un tema de la suerte, sino yo tratar de inferir en este futuro, ¿ok? O sea, hay muchos conceptos, muchas definiciones, este es uno de los más básicos y más importantes, analiza datos actuales e históricos. Ahora, el tema de análisis predictivo es un nombre relativamente nuevo. Otra definición, fíjense esta de aquí, que es bastante importante, explota los patrones, o agrega a la anterior, explota los patrones encontrados en la data histórica y transaccional para identificar riesgos y oportunidades. Por eso, cuando ya hablamos de explotar y hablamos de patrones, todo esto se basa por eso en, un, en unas fuentes de datos bastante significativas y representativas para que se puedan detectar patrones. Normalmente en el ciclo de Business Intelligence o de inteligencia de negocios, uno empieza probablemente haciendo un set de reportes, luego hace unos cubos, después podemos hacer unos dashboards y obviamente tenemos un data warehouse en el medio y estamos recopilando mucha data. Normalmente análisis predictivo va como una capa, como una fase adicional o después, al final de toda esta recolección de la parte básica de Business Intelligence, porque definitivamente uno de las bases es tener mucha data histórica para este hecho, para hacer análisis predictivo. Y entonces análisis predictivo lo que busca es guiarnos a la toma de decisiones. Eso es lo que busca, influir un poquito en lo que puede pasar en el futuro y en las decisiones que podamos tomar mucho más informados que antes. Y entonces, como vieron en los ejemplos, esto ya ha estado desde hace tiempo, o sea, pero es muy utilizado en estas áreas específicamente, en todo lo que es actuariales, lo que trabaja con seguros. Las aseguradoras muchas veces tienen unos equipos específicos que son los actuariales, que están siempre tratando de ver cuál es el riesgo de del plan de seguros de la compañía y cuánto podría estar gastando en cada uno de sus asegurados para ver entonces cuánto debe ser la cuota o la tarifa que les puede pagar. Y así como esto, hay otras industrias que siempre ha estado este análisis predictivo, como la de telecomunicaciones, que es una muy importante. No sé, en México debe pasar similar, en muchos países de Latinoamérica. En Perú, por ejemplo, donde soy, también pasa mucho. Hay mucha competencia con respecto a las compañías de telecomunicaciones. Y normalmente han sido estas compañías, porque son súper grandes, de bastante poder y de un tamaño de mercado bastante significativo, entonces que han estado utilizando este tema de análisis predictivo. Ahora, el tema de data mining, decíamos que análisis predictivo, eh, vimos un poco el resumen de lo que implica, y análisis predictivo se va más a un término de negocios. Pero la tecnología que habilita o que permite realizar un análisis predictivo, estamos hablando de la tecnología y de los procesos relacionados con data mining. Y data mining, si ustedes habrían escuchado, normalmente es un tema bastante técnico y complicado que probablemente lo escuchábamos nada más en estudios de doctorado, de PhD, de cosas extrañas, que incluso nosotros estudiantes de sistemas no hemos visto de repente mucho, ¿no? Y data mining viene a ser la tecnología que posibilita, ¿no? Habilita el análisis predictivo analizando datos del pasado y buscando los patrones. Y la clave es usando medios automatizados. Porque yo no sé, pero de repente alguno de ustedes también hace muchos trabajos con SQL, con Transact SQL,
incluso análisis services o cualquier otra técnica de manipulación o de consulta de datos. Y, y por más que uno sea bueno haciendo consultas o queries, escribiendo queries, ya llega un momento donde tenemos algunas limitaciones para tratar de resolver preguntas como las que estamos hablando en los ejemplos, ¿no? ¿Cuán probable es que una máquina pueda fallar según la carga de trabajo que tenemos? Bueno, probablemente nos tome un par de años tratar de hacer unos queries para tratar de identificar eso lo que pueda pasar. O sea que data mining es una tecnología ya creada con ese fin en mente. Lo mismo que data mining, bueno, se considera que data mining es parte de la familia de inteligencia de negocios, de Business Intelligence, junto con la parte de OLAP, de reporting y ETL. Entonces, cuando uno trabaja en el mundo de Microsoft con data mining, tiene dos opciones en este momento. Esto ya viene desde el equipo de Microsoft, incorpora los primeros algoritmos de data mining, que vamos a hablar más adelante, en la versión 2000, si no me equivoco, de Analysis Services, incorpora los dos primeros algoritmos para tratar de hacer Predictive Analytics. Pero entonces es que ya a partir de la versión 2005, en SQL Server 2005, Analysis Services 2005, es que entonces tiene mucho más protagonismo y mucha facilidad de uso. Microsoft entonces en este punto y de hace algunos años tiene dos enfoques. Lo que busca Microsoft es llevar este tema de data mining, de Predictive Analytics a las masas, o mejor dicho, dejar que sea un tema tan complicado para poder nosotros, comunes mortales, tratar de aplicarlo a nuestros proyectos de inteligencia de negocios, a nuestra empresa, poder aplicar un poco de esta tecnología y este conocimiento. Entonces hay dos partes de la demostración. Hay uno que es básicamente que uno puede entrar y hacer una búsqueda y buscar el Data Mining Add-in for Excel, for Microsoft Office 2010, que básicamente lo que consiste esto es que instala un ribbon adicional, un tab adicional en Excel que tiene algunos componentes o varios componentes para permitirle al usuario final, estoy enfocado en un usuario final, pero no quiere decir que un usuario técnico no lo pueda usar, pero lo que busca es que poner al alcance de la mano, en este caso al alcance de Excel, muchas tareas que te permiten hacer Predictive Analytics o Data Mining de una forma bastante sencilla, ¿no? Y que no sea complicado para el usuario, que lo pueda usar. Entonces, mi primera demostración va a ser con esto y luego vamos a pasar a la otra parte. Si hay preguntas por ahí, las pueden hacer en confianza. Voy a cambiar entonces y compartir mi escritorio. ¿Se puede ver? Si alguien por ahí me puede dar feedback. Sí, ok, perfecto. Ay, perdón, yo abrí Visual Studio. Se supone que lo primero que vamos a hacer, vamos a trabajar con Excel. Decíamos, yo ya previamente descargué este instalador y les voy a hacer un recorrido por las cosas que presenta. Yo tengo Excel 2013 aquí instalado, pero ese mismo add-in funciona para Excel 2010, incluso Excel 2007. La versión que yo puse ahora en pantalla es la versión relacionada a SQL Server 2012, ¿sí? Pero puede trabajar entonces con su Excel 2013 o puede trabajar con Excel 2010. Entonces, cuando ustedes instalan ese add-in, les va a instalar un foldercito ahí, una carpeta, y se va a Data Mining Add-in. Y lo interesante de esto es que además viene un ejemplo, un archivo de Excel con un ejemplo para que ustedes puedan jugar con estos nuevos elementos de datos. Yo voy a abrir este archivo y esto por tanto es algo que ustedes mismos pueden probarlo porque se trata de ejemplo que viene ahí, pero la idea de esta sesión es mostrarle las opciones que tenemos, ¿sí? Y no complicar el asunto. Pero fíjense entonces lo principal, y aquí déjenme ver si tengo... Ok, un segundito aquí. Perdonen que estoy buscando aquí el zoom in, pero ya llego. Ok, entonces decíamos que una de las cosas que suceden después de que ustedes instalen este add-in es que van a haber dos tabs adicionales o dos ribbons adicionales, uno de Data Mining y otro que se habilita cuando uno se posiciona en una tabla de Excel.
Por ejemplo, aquí en este segundo tab yo tengo una tabla y aquí, perdón, aquí está el otro ribbon que agrega que se llama Analyze, ¿sí? Si se ve bien aquí. Entonces, las precondiciones, lo que deben saber es que si bien este es un add-in de Excel, este add-in ha sido desarrollado por el equipo de Analysis Services, de SQL, y este add-in requiere que ustedes tengan una instancia de SQL Server, o mejor dicho, de Analysis Services, en modo multidimensional, instalada, ya sea en su máquina local, en algún lugar de la red que ustedes pueden acceder. Porque esto no va a funcionar entonces si ustedes no tienen una conexión a este servidor de Analysis Services. Entonces eso es muy importante. Fíjense que aquí entonces dice Connection. Yo lo hice previamente, pero entonces ustedes la primera vez cuando instalen les va a preguntar si ustedes ya tienen Analysis Services o si no les sugiere descargar una versión de evaluación o pueden conectarse al de su compañía. En este caso yo tengo entonces una ya instalada por defecto y es la que vamos a usar. Entonces solamente ese paréntesis recuerden porque Analysis Service ya incluso 2012, si no están familiarizados, viene con dos modos. Analysis Services tiene el modo tabular y el modo multidimensional. Esto funciona solamente con el modo multidimensional. Ok, hago un test connection y todo está funcionando bien. Entonces aquí hay mucha data para demostración. Lo que quiero es un poquito darle el sabor de lo que viene aquí. Y fíjense que aquí en esto de Analysis, normalmente, y esto lo vamos a ver más adelante en otros slides, hay mucho de Predictive Analytics que para yo entender o tratar de resolver alguna necesidad de negocios, yo primero tengo que invertir mucho tiempo en analizar los datos que tenemos o determinar cuáles son los datos requeridos para yo, por tanto, tomar una decisión que me ayude a hacer análisis predictivo, ¿no? No consiste solamente en buscar un montón de datos, tratar de encontrar patrones y proyectar, sino lo primero es que los datos tienen que hacer sentido y tienen que haber correlación entre estos datos para que yo diga, ok, esta predicción o esto que me está sugiriendo el algoritmo y Predictive Analytics pueda tener sentido real de negocios, ¿no? Entonces, estas herramientas que vienen en Excel, le decíamos el ribbon de analizar, fíjense que aquí dice estos botoncitos que están aquí, la primera es para analizar si yo tengo una situación de negocios que quiero ver, en este caso, en este es el ejemplo típico, yo tengo una tabla con datos demográficos como se ven, del historial de mis ventas o de intentos de ventas, porque algunas personas no me han comprado, en este caso que me compraron este producto, en este caso es la bicicleta, me compraron un producto que es una bicicleta y yo tengo aquí toda esta información demográfica, tengo el marital status, me dice si es casado o soltero, si es hombre o mujer, masculino o femenino, el salario, el número de hijos que tiene esta persona, el nivel de educación, el nivel de ocupación, si tiene o no casa, si tiene o no vehículos o cuántos, la distancia que viajan o recorren normalmente para el trabajo o para desplazarse del centro de trabajo a su casa, la región, porque esta es una compañía global de donde trajimos la data, y tengo también la edad, ¿okay? Y por último, que en este caso es el factor aquí, es que si me compró o no el producto que yo vendo. Entonces, ya ustedes deben estar pensando, aquí la clave es, para al menos para este ejercicio, es tener data histórica confiable, ¿sí? Que esto puede ser que lo tengamos nosotros en nuestra compañía o que lo compremos a una compañía estas que venden datos y entonces yo tengo información del mercado de lo que sucedió. Yo entonces voy a utilizar el primer botoncito porque si yo digo, ok, si en mi escenario yo quiero hacer una nueva campaña para venta de estos productos, ¿a cuáles son de esta lista de prospectos? Imagínense que tenemos una lista de prospectos, ¿cuáles son los clientes que yo podría estar impactando o debería impactar para maximizar mi ganancia y minimizar el esfuerzo, que es lo que uno quiere? Entonces yo digo aquí, mira, vamos a analizar estos datos y vamos a ver cuál de todas estas columnas de esta data de mis clientes influyó para que la persona compre o no este producto. Entonces simplemente, miren, yo le doy clic aquí y me sale un asistente y este asistente me pregunta, me dice, ok, ¿cuál es la columna objetivo? En este caso mi columna objetivo para averiguar cuáles son las columnas que tienen correlación es la de comprar bicicleta, ¿no? Que es la última, esa es la que quiero ver qué es lo que afecta a esto.
y simplemente lo voy a ejecutar. ¿Okay? Si le doy run, en este momento lo que está sucediendo detrás de este proceso automático es que este Excel Ribbon se conecta a mi Analysis Services, ya crea y tiene predefinida una serie de algoritmos, los ejecuta en memoria, me devuelve los resultados y me los muestra en Excel. ¿Ok? Todo esto está sucediendo entonces de una forma bastante automática. Y ya me creó un nuevo tab, una nueva hoja en Excel, que me muestra los resultados de lo que encontró. Y me está preguntando también si yo quiero agregar un resumen además de los cuáles son los discriminantes para la decisión. Ok, vamos a analizar esto. Entonces, con el primer tab, yo estoy analizando la data, recuerden. Quiero ver entonces cuáles son los criterios que afectan a que me compren o no este producto. Acá dice, según la tabla de resumen de lo que encontró en este dataset de ejemplo, que dice que si el número de carros que posee la persona es 2, el voto sobre la compra del producto sería un no. ¿Okay? Y es bastante alto. Tiene un impacto bastante alto, que quiere decir probablemente si mañana yo tengo una lista de prospectos que tiene 2 vehículos, probablemente yo ya sepa que esa persona es muy poco probable que me compre una bicicleta. ¿Sí? Lo otro que contribuye a este no es que si la persona es casada. ¿Okay? Y aquí ustedes se pueden poner a pensar, esto puede tener un poco de razón, si tiene dos carros, de repente no le interesa mucho estar en bicicleta, y si está casado, bueno, eso nos ha pasado a algunos, que ya no queremos hacer ejercicio, o uno se aburre, no sé qué pasa, pero bueno, y entonces si la región también es Norteamérica, como que también le da un peso a favor del no, o sea que estos tres son los tres principales atributos, el número de carros, marital, estatus y región, que contribuyen a un no. Por otro lado están los que contribuyen a un sí, ¿sí? Que no tenga vehículo, que sea soltero, también en algún caso que tenga un vehículo, no es tan malo, y que la región sea Pacífico. O sea que aquí no le gusta mucho Norteamérica, los del Pacífico, o sea que más o menos Latinoamérica, Centroamérica o Asia también están en el lado del Pacífico, entonces tienen más potencial de que si el cliente o el prospecto viene de esta área, con estos criterios tenga más posibilidad de que me compre el producto. Y al final aquí me está haciendo un resumen discriminante de qué es lo que favorece al no, qué favorece al sí. Es más de lo que hemos mencionado hace un momento. Entonces, lo primero que estamos buscando, este dataset puede haber sido obtenido, fíjense aquí tengo 1000 rows, 1000 filas. Mientras más data definitivamente mejor. Esto es simplemente una prueba de concepto, una demostración, pero mientras más datos, pero entonces mientras más datos mejor. Déjenme un segundo, que tengo un FIC aquí. Ok. Entonces, bien, y así como ese, solamente voy a recorrer un par más de repente para luego seguirnos moviendo en la presentación. Pero así también, este es importante. Fíjense este segundo botoncito, que también con la misma data de ejemplo me permite detectar categorías. Muchas veces yo tengo una lista en este caso tengo todo este historial de datos y a mí me gustaría simplemente, no quiero predecir nada, simplemente quiero que conocer mucho más a mis clientes o conocer mucho más mi data, ¿sí? Y en este caso es para detectar categorías. Si yo le doy este botón, lo que va a hacer es que va a recorrer o va a analizar toda esta data y me va a decir, ok, aquí hay 1000 registros. Imagínense que estos son 1 millón, aunque son 10 millones o 100 millones de registros. Lo que busca este algoritmo o este análisis es tratar de agruparme este millón de registros en algo mucho más digerible. Si yo quiero conocer a mis productos, a mis clientes, a mis hechos, no necesariamente tengo que analizarlos uno a uno, sino tratar de hacer categorías. Entonces vamos a decirle, mira, detéctame las categorías que tengo aquí. Igual sale el asistente, me pregunta cuáles son todas las columnas que yo quiero incorporar y me pregunta si yo quiero darle un máximo de categorías que él me sugiera o simplemente le digo autodetect. Y también le voy a decir que al final de cada una de estas filas me agregue la categoría a la que pertenece cada una de estas filas. Ok, la entrada de datos va a ser todo lo que tengo aquí menos el ID, porque ese ID realmente no tiene significancia, sino es un control interno de mi base de datos probablemente. Entonces lo voy a ejecutar. En ese caso se ejecuta el proceso, corre los algoritmos, está tratando de detectar los patrones y entonces me crea una nueva hoja de Excel, un nuevo tab
y me dice que 7 categorías fueron detectadas. Okay, 7 categorías fueron detectadas y entonces dice que la categoría 1 tiene 189 registros, la 2 tiene 141 y así. Ok, entonces 7 categorías. Si yo entonces estoy, otra vez, si mañana estoy hablando con el gerente de mercadeo y me pregunta, oye, ¿quiénes son nuestros clientes? Mira, nosotros tenemos 7 tipos de clientes. ¿Y por qué el cliente de la categoría 1, que lo podemos analizar en esta parte inferior, dice, un cliente de la categoría 1 tiene las siguientes características? Un ingreso anual probablemente de más o menos bastante bajo, de $39,000 por ahí al año, de la región, vive en Europa, la ocupación puede ser manual o clerical, lo que dicen aquí, eh, de oficina o de escritorio, y entonces también que es una persona que no recorre mucho de la casa al trabajo, es menos de una milla, no tiene vehículos, tiene 2 hijos o un hijo y tiene un nivel de educación que está en high school o no terminó el high school, ¿ok? Entonces, todo esto me permite conocer a un cliente. Incluso yo podría decir, bueno, categoría 1 son realmente, creo que el factor más importante, fíjense que aquí dice la importancia relativa, es el primero, o sea, el income, el ingreso bastante relativamente bajo. Entonces yo podría decir realmente que mejor mi categoría le puedo llamar ingreso bajo. ¿Sí? Simplemente así le quiero llamar a esta categoría porque así yo ya tengo un nombre mucho más familiar que en lugar de categoría 1. Lo mismo entonces si yo quiero cambiar y analizo entonces la categoría 2 y puedo ver los atributos. Si yo regreso a mi tabla original, en la tabla original incluso me ayudó y me agregó entonces, como le pedimos, una columna que dice ahora cuál es la categoría. Si yo quiero filtrar aquí cuáles son todos los registros que detectó de personas con ingreso bajo o de ese criterio, entonces yo ya tengo aquí un filtro bastante interesante. Mira, todos estos califican con los atributos que lo ponen en la categoría de un cliente bajo. Entonces, esto es súper importante. Las compañías telefónicas, las compañías de venta de productos al detalle normalmente usan estas categorías para saber qué tipo de productos le voy a enfocar a este segmento, a este sector de mis clientes, ¿correcto? Entonces aquí conocemos. Y por último, aquí en este mismo reporte, sí me permite conocer la data. Fíjese que aquí esta gráfica de Excel está tomando otra vez la información de categorías y está en la parte de las filas, se está poniendo en el eje X, se está poniendo todas las categorías. Categoría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 que está por ahí. Y en la fila y luego de cada una de las barras se está segmentando los valores. Déjame cerrar aquí. Okay. Por ejemplo, yo digo, ok, lo que quiero analizar es, está bien, el número de carros, vamos a ver aquí. Ok, por ejemplo, yo diría que el número de carros, cuando yo contrasto todas mis categorías, la categoría 3 tiene un valor, perdón, este es un porcentaje, el 67% tiene un solo vehículo. Fíjense, en la categoría 3, el 67% de mis evaluados tiene un vehículo. Y así, en esa misma categoría, el 82% tiene 2 vehículos, 82 criterios. ¿Okay? Entonces, nada, todo esto me ayuda a conocer mucho más mi data. Hay muchas otras cosas aquí entonces, que esto es cuestión de explorar, solamente ya las voy a mencionar para no tomar mucho tiempo. Pero entonces yo podría también con estas herramientas, que entonces recuerden, aquí lo estoy usando en Excel, pero yo estos mismos atributos los puedo cargar desde desde una base de datos, por ejemplo, y las combino con la parte de los algoritmos de data mining. Pero yo puedo entonces también, a veces tengo data incompleta, imagínense que a uno de estos registros me falta el género, porque no le pusieron si era femenino o masculino, y yo tengo un dataset bastante grande, pero yo podría decirle con este tercer botón, mira, en base al historial de información que tenemos, trata de inferir cuál es el gender, en este caso el género, de este registro que está incompleto. ¿Okay? Bastante poderoso y entonces me da una probabilidad de que eso suceda. Me va a decir si era femenino o masculino en base a su historial. Hay forecast, me puede detectar las excepciones, este es bastante interesante. Detectar las excepciones, me dio un error aquí. Ok, que tengo aquí un filtro. Detectar las excepciones igual, esto sucede mucho en muchas industrias. ¿Cuáles son? Bueno, mucho pasa en tarjeta de crédito o transacciones bancarias. Trata de detectar cuál puede ser una transacción fraudulenta, lo que llaman un outlier en inglés,
o algo que pues que no está dentro de lo normal. Él analiza la data y dice, mira, oye, a mí en base a nuestro historial, yo creo que aquí hay dos registros que el número de hijo en dos, o sea que tenga dos hijos, suena bastante extraño con respecto a la información que normalmente tenemos. Lo mismo para educación. Hay un registro que tiene el nivel de educación que no hace sentido en base a toda la data que hemos analizado. Y podemos buscar aquí en esta tabla original. Ok, por aquí apareció, y lo pasé ya, aquí. Por ejemplo, me marcó con un fondo amarillo y me dice que aquí a este registro no le suena que la región sea Europa. Sí, asoció todos los elementos y dice, mira, con todos estos atributos, el sueldo, el salario, la educación y esto, como que no hace sentido que además no haya comprado bicicleta y vive en Europa. Lo mismo por ahí. Tengo aquí, fíjense, un bachiller que gana $40,000, femenino, que tiene 89 años, dice, como que no le suena. ¿Ok? No le parece adecuado. Entonces, para esto me sirve este algoritmo y por tanto yo puedo, imagínense, con esto habilitar otros escenarios para decir, mira, si realmente es una transacción fraudulenta, tenemos que verificarla o ver si realmente esto es verdad y qué está pasando aquí. Y hay varias otras, entonces también hay el Shopping Basket Analysis cuando yo quiero buscar la asociación, pero entonces vamos a dejar esta parte de Excel por un momento para regresar a la presentación. Si hay alguna pregunta por ahí específica, no deben hacerla. Voy a volver entonces aquí a la presentación. Ok. Ok, y entonces ya tienen entonces los elementos básicos de cómo está sucediendo esto. Y ya hemos visto, es importante, y aquí les digo otra vez, mucho más que el ejecutar los algoritmos o los procesos para construirlo. Lo más importante en la parte de análisis predictivo y data mining es conocer cómo yo utilizo, para qué tipo de escenarios y cuáles son las situaciones que puedo resolver. Los problemas de negocio de data mining, como hemos estado hablando, análisis de retención, cuáles son los clientes que pueden irse a la competencia, lo llaman churning, que se vaya a otro lado, detección de fraude, que es lo que acabamos de ver. Esta reclamación puede ser una transacción fraudulenta, lo que es cross-selling o ventas cruzadas, como lo que hace Amazon. Si me compras este producto, probablemente también te interesen estos otros productos. Otros problemas de negocio que resuelve data mining, en la parte del manejo de riesgo. Esto sucede mucho en los bancos, se usa ahí cuando uno va a pedir un préstamo hipotecario. Ellos llenan una serie de datos por ahí y luego la computadora, el sistema mágico, les dice si nos deben dar el préstamo o no. Sí, y otra vez en base a asociación, algunas reglas que tienen por ahí, dicen, mira, este cliente probablemente no te pague, así que no le des la casa. Y así, entonces segmentación de clientes, que lo acabamos de ver también, cómo son mis clientes, me permite hacer un perfil de mis clientes, son clusters, también le llaman. También para la parte de publicidad, mucho de esto se está viendo en la parte de web. Si yo tengo un website, yo puedo llegar, si tengo el perfil de mis clientes y ellos se loguean en mi página, yo puedo incluso en base a su información, puedo decir qué anuncio debe ser más pertinente mostrarle cuando él está navegando en mi página. Mucho de eso probablemente hace Google en base a nuestras búsquedas. En el pasado están mostrando alguna información por ahí, todos estos motores de búsqueda, pero también los podemos acoplar entonces a nuestros websites, a nuestras páginas. Lo que ha sido bastante clásico en la industria, principalmente financiera, es todo lo que son pronósticos de venta, ¿no? ¿Cuántas computadoras podré vender en cada sucursal? O puede ser súper específico en base a la información del pasado. ¿Okay? Entonces, todo esto son problemas de negocio y es importante que nosotros sepamos, antes de ir a hablar con las personas técnicas de negocios, de cómo vamos a resolver el problema, es entender todo eso. Y entonces luego ya uno va bajando de nivel y para cada uno de estos problemas de negocio existen unas tareas de data mining. Se llaman como tareas o tasks para data mining. Entonces aquí están, ya hablamos un poco más técnico, están algoritmos para clasificación, para clustering o segmentación, asociación, la parte de carrito de compras. Y aquí hay un ejemplo, cluster es la parte que hemos hecho para el análisis de nuestros clientes y todo esto. Puedo hacer un clustering por edad, por nivel de ingreso y divido y hago clustering. La parte de asociación es típico y esto es Amazon otra vez. Fíjense este diagrama, lo que muestra es que probablemente si yo compro vino, me interese probablemente acompañarlo con queso. Aquí hay una regla de asociación. ¿Sí? La persona que compra esto le puede interesar comprar eso. Si compra queso probablemente, o al revés, el que compra leche también le puede interesar comprar queso.
si compra el vino también de repente lo acompañan con un pastel o un bizcocho, si compran un pastel, compran una dona, y reglas de asociación, cada una con una mayor o menor probabilidad, pero entonces que encuentro otra vez mis patrones de datos. Aquí el experto en esto de asociación, obviamente Amazon, que es lo que mostramos en el ejemplo, y normalmente los retailers, en este caso Walmart, todos los supermercados, hacen mucho análisis de este tipo de cosas. Y entonces aquí hay otros adicionales, la parte de regresión para números continuos, pronósticos, para todo lo que es números también, análisis de secuencia, que puede ser una serie discreta, como yo tengo este website y yo quiero analizar en qué página mis clientes se van cuando están navegando, porque ya no les gusta algo. Normalmente entran a la página 1, después van a negocios, después van a la parte de seguridad y después se van a deportes, y por algún motivo de ahí se van, ¿no? Hay otros que entran a deportes directamente y luego se van a política y de ahí se van. ¿Ok? Análisis de secuencias, una serie. Y desviación o detección de elecciones, que también lo vimos, de excepciones. Entonces, esto de aquí es muy rico. Nosotros estamos viendo la punta del iceberg con todo esto vimos Excel, que es entonces bastante relativamente simple para un usuario de negocios, porque ya lo puedo usar. Pero entonces, si profundizamos más y nosotros entonces ya no queremos estar usando Excel, también podemos usar Analysis Service 2012. Decíamos que todos esos algoritmos de Excel van directamente con un servidor Analysis Service. Pero entonces aquí podemos tener una plataforma integrada para soluciones de este tipo. Y entonces con Analysis Services, si ya han trabajado o tenido alguna experiencia para la parte de construir cubos o lab, que normalmente Analysis Service lo usamos para esos dos propósitos, Analysis Service también tiene entonces un componente importante que es la parte de Data Mining o Predictive Analytics. Y entonces hay muchos atributos, porque Analysis Service me permite traer, en Excel yo estoy restringido a lo que yo copie, importe, ponga en mi Excel. En Analysis Service, por lo contrario, yo me puedo pegar a cualquier fuente que tenga datos. ¿Sí? Yo puedo traer data relacional, data de otros cubos, para entrada de datos de mis algoritmos. Fíjense, otro de las... el último punto es bastante importante, porque en el ciclo de vida de un proyecto de este tipo, de análisis predictivo, yo normalmente voy a estar trabajando primero con las herramientas, así, ya sea Excel o Visual Studio, pero ya cuando yo implemente esto, yo voy a necesitar algunas interfaces que me provea Analysis Services para yo poder incorporar esta lógica en las aplicaciones de negocios, ¿sí? Porque es donde está ahí el valor. Si ustedes van a Walmart o al supermercado de su preferencia y llegan a la caja y entonces la persona que les está cobrando automáticamente en su pantalla, ya cuando ustedes llegaron, les sale un historial de lo que ustedes han comprado, el valor de usted para los próximos 3 meses, probablemente la persona que esté ahí le sonría con mucho más cariño, sabiendo si usted compra mucho más que otro cliente. Así que estamos tomando información de análisis predictivo para ponerla embebida dentro de nuestras aplicaciones de negocio. Entonces hay varias interfaces. Yo puedo trabajar con XMLA, que es el lenguaje basado en XML para hacer queries o consultas a toda esta parte de análisis de servicio predictivo. DMX, que es el lenguaje analogía o similar a Transact SQL o T-SQL. DMX, Data Mining Expressions, y también hay una interfase de PowerShell si quiero automatizar algunas cosas, pero normalmente más del lado administrativo. Pero los queries normalmente los puedo hacer con los dos primeros, consultas. Yendo más en detalle también, nosotros en los ribbons de Excel, en los tabs de Excel, veíamos siempre un nombre bastante orientado al negocio o al usuario final, pero internamente entonces Analysis Services implementa los principales algoritmos de data mining, ¿no? Hay algoritmos, incluso estas son implementaciones de Microsoft, de algoritmos estándares en la industria. Estos de aquí, como uno debe entenderlo, y yo no soy experto en data mining o nunca estudié, hice un bachillerato de repente en estadística y en análisis predictivo, para mí esto representa una caja negra. O sea, claro, sí debo entender, y esa es mi función, saber cada uno de estos algoritmos, qué tipo de problemas resuelve, cuáles son los parámetros que necesita, cuáles son los atributos probablemente o propiedades que yo necesito adaptar, jugar, probar para tener predicciones mucho más efectivas.
Pero entonces yo tengo decision trees, clustering como algoritmo, time series, Naive Bayes, que son bastante conocidos, algoritmos de asociación, sequence clustering, y redes neuronales, neural network, regresión lineal. Entonces estos algoritmos están ya aquí. Y esto es una tablita simplemente para demostrar un poco cómo juegan las tareas. En algún momento hablamos de las tareas, clasificación, regresión, segmentación, y cuál es el algoritmo que yo podría estar aplicando. Y me tiene una primera opción o segunda opción. Y aquí no se nota, pues aquí tengo un problemita con los colores, pero básicamente la opción verde es la primera opción. Perdón, sí, la verde es la primera opción, la color naranja podría ser la segunda opción. ¿Okay? Entonces ese va a ser mi trabajo. Ahora, todo esto, ¿cómo se hace un proyecto de este tipo? Y aquí estoy hablando un poquito de todo, pero cuando uno implementa esto, hay metodologías, por ejemplo, estándar de la industria, así como uno tiene el ciclo de vida de aplicaciones tradicionales de desarrollo de software. También hay una metodología para implementar proyectos de data mining o predictive analytics que se llama el CRIS DM, que es Cross Industry el Cross Industry Process, que entonces también es un estándar de la industria, no es nada inventado por Microsoft, que lo que dice el proceso, mira, realmente para hacer un proceso de este tipo, lo primero y lo que estábamos hablando es entendimiento del negocio. Esa fase puede ser una de las que más nos tome. Las siguientes, lo mismo, con un peso bastante importante, entender la data. Y el entender la data, ya sabemos que tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar en Excel a clasificar, a entender, a ver la dispersión, si se relaciona, si correlaciona o no. Probablemente usemos otras herramientas también. Hay herramientas específicamente diseñadas para complementar toda esta parte de análisis de datos o de entender la data. Pero entonces después viene ya un ciclo que es la preparación de los datos, el modelamiento, que lo vamos a ver ahora un poquito, la evaluación de resultados, y luego entonces este ciclo se puede repetir. Fíjense que aquí tengo evaluación y me voy de nuevo a Business Understanding y repito el ciclo. Evaluación, repito el ciclo. Evaluación, repito el ciclo, hasta que tengo unos resultados que pueden ser satisfactorios, y si es así, entonces voy al deployment. Y este ciclo sigue siendo iterativo, porque en este tema de Predictive Analytics normalmente no hay fin, porque siempre los algoritmos van aprendiendo de la historia. O sea que hoy yo puedo tener ya unos resultados, pero mientras más datos haya, mi sistema se sigue retroalimentando y me puede dar mejores predicciones probablemente en el futuro. Nada, esto es lo mismo, lo voy a pasar. Ok, voy a hacer la parte de la demostración. Ok, entonces la segunda parte de la demostración es cómo yo trabajo con Analysis Services, y en este caso SQL Server Data Tools, que si lo habrán visto, esto viene cuando uno instala SQL Server 2012, ya lo que se llamaba en 2008 el Business Intelligence Development Studio, ahora se llama Data Tools, ¿correcto? Que es donde yo creo mis proyectos. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí. Ok, entonces tengo Data Tools, tengo Visual Studio, voy a hacer un proyecto nuevo, Visual Studio, ok. Entonces, o Data Tools, ¿no? Entonces voy a hacer un nuevo proyecto. Ok. Aquí fíjense, cuando ustedes instalan SQL Server van a tener los templates de Business Intelligence, y dentro de Analysis Services ven uno que dice Analysis Services Multidimensional dice y Data Mining. Sí, ahí está, Data Mining Project. Entonces voy a hacer un proyecto nuevo, y esto es para el PAS capítulo virtual, y ese es el nombre de nuestro proyecto. Entonces en ese momento yo tengo un nuevo proyecto de análisis de Visual Studio, Analysis Services, tengo estos folders aquí. Lo primero que necesito, y esto es similar a un proyecto de cubos, lo primero que necesito siempre es una fuente de datos, por lo menos una. Necesito una fuente de datos, New Data Source, y me pregunta de dónde voy a sacar los datos. ¿Cómo funciona esto? Es que yo primero debo decirle por qué, dónde voy a sacar los datos, porque como veíamos en la diapositiva, el ciclo consiste en que primero yo busco la data, preparo la data, desarrollo unos tests, pruebas, verifico si todo está bien para luego ponerla en producción y hacer las cosas que quiero preguntar.
En este caso yo tengo una conexión local a mi análisis, mi base de datos, ¿sí? Básicamente lo mismo, pero para que lo vean, me voy a conectar a mi instancia local. Tengo una instancia de SQL Server. Todo esto que voy a hacer aquí es con la base de datos de ejemplo, que es AdventureWorks, que es cuando uno descarga los ejemplos de análisis de SQL Server. Y entonces me conecto a esta fuente de datos. Esta es relacional. En esta fuente de datos yo tengo la información que voy a estar analizando. Ok, es así, tengo eso. ¿Con qué cuenta me voy a conectar a la base de datos? Le voy a decir que es con la cuenta de servicio. Y entonces automáticamente me crea un nuevo data source y termino. Esto es simplemente la fuente de datos. También mencionamos uno de los potenciales, que yo pueda tener múltiples fuentes de datos y yo las quiero incorporar aquí. ¿Sí? En este caso vamos a usar una, pero ya saben que se podría hacer. Y lo segundo es crear un Data Source View. El Data Source View simplemente es como una vista virtual, un modelo de representación de mis datos que están en mi fuente, en mi Data Source. Y voy a decir, entonces, voy a crear un nuevo Data Source View basado en mi Data Source, en mi fuente de datos que acabamos de crear. ¿Cuál es la tabla que voy a estar analizando para hacer uno de estos, para hacer esta demostración? Aquí hay una tabla que viene con los ejemplos que se llama Prospective Buyer, que es el compradores. Vamos a hacer el mismo ejemplo de las bicicletas, pero esta vez en análisis services. Voy a incorporar eso a mi modelo. Podría seguir agregando tablas, pero esta es la única que necesito para este ejemplo. Y entonces aquí fíjense qué es lo que tiene en mi tabla. Esta es una tabla relacional y aquí podemos hacer básicamente el query antes de verlo aquí. Este es mi Management Studio. Aquí está mi base de datos y aquí está Prospective Buyer. Entonces yo puedo hacer aquí un query. Sí, perdón, aquí yo cometí un pequeño error porque esta tabla de Prospective Buyer es la que voy a usar como prospecto. O sea, las que voy a usar luego para mi ejercicio de... aquí en Prospective Buyer lo que tengo es que son mis candidatos potenciales a que me compren. Y entonces yo le voy a aplicar luego, más adelante, los resultados de mi estudio, de mi algoritmo, para ver por cada uno de estos prospectos cuál sí me podría comprar y cuál no me podría comprar. Así que vamos a dejar esa tablita por un momento. Déjame regresar al modelo. Ok, la vamos a dejar aquí, pues la vamos a usar más adelante, pero la que necesito realmente en este momento está en una vista, y es lo que me acabo de acordar. Ok, y aquí tengo esta vista, este view que se llama Target Mail. Ok, porque lo que consiste este ejemplo es que entonces tengo esta lista de prospectos que ya les mencioné ahora y queremos hacer una campaña por email o por mail. Y entonces queremos ver, por tanto, a cuál de ellos le deberíamos dirigir la campaña para no agotar todos nuestros recursos de marketing, porque nuestros prospectos son 1 millón de clientes y no queremos invertir en 1 millón de sobres y de cartas cuando de repente los que me compran sean, no sé, 10%. ¿Okay? Y eso es lo que se trata este ejercicio. Entonces agregué mi otra tabla. Realmente esta es la tabla que me va a servir, o la vista en este caso, que me va a servir de input o de análisis para tratar de detectar algunos patrones. ¿Sí? Entonces ese es el query que yo quería hacer. Estamos aquí. Y la consulta debería ser a este view. El view es target mail. Ok. Target mail. ¿Qué dice? Aquí. Ok, entonces como verán aquí, lo que tiene esta tabla es similar a lo que vieron en Excel. Tengo información demográfica de estos historial de ventas. Tengo los nombres, tengo la fecha de nacimiento, marital status, el género, tengo sus email, el salario. Toda esta información similar, tenemos la de nivel de educación, la ocupación. Y lo que es importante aquí es la información si me compró, que es la última columna, si me compró o no el producto en todo el historial que yo tengo de mi compañía. ¿Sí? Voy a utilizar todo este conocimiento entonces para ver qué podemos aprender o entender de esta data. Ok, entonces los pasos otra vez. Ya tengo mi Data Source View. Ahora lo que sigo ya es, a diferencia de un proyecto de cubos, ya no voy a cubos ni dimensiones, voy a ir a Mining Structures, que es este folder de aquí.
y voy a darle un new mining structure. Y aquí aprovecho para darles el concepto. Yo tengo en un proyecto de data mining, yo debo tener una estructura de datos de data mining. ¿Sí? El data source view simplemente una representación virtual. ¿Sí? El objeto, el principal objeto de un proyecto de data mining sería el mining structure, que define entonces cuáles son los datos que van a participar de este análisis. Y luego de los mining structure vamos a crear mining models o modelos de minería de datos. ¿Okay? Pero lo primero es mining structure. Vamos a hacer utilizando este asistente otra vez. Él me pregunta de dónde vamos a traer los datos, de data relacional o de un data warehouse, o incluso puedo traer data de un cubo. Si yo ya tengo un cubo de análisis service, puedo traer también data de ahí. En este caso le digo que lo voy a traer de mi data relacional, y él me pregunta también en este segundo paso, ya que este es un asistente que me quiere hacer la vida más fácil, me pregunta si además de crear la estructura de minería de datos, la estructura, si quiero también crear un mining model. Fíjense aquí, mining model. Y entonces me pregunta, pero le voy a decir que en este momento no, porque quiero mostrar los pasos en más detalle. Le voy a decir que no quiero un mining model, simplemente voy a crear una estructura de datos. Me pregunta cuáles son los views que voy a usar, la que ya creé. Y entonces en mi view, en mi data source view, encontró dos tablitas. Yo le digo la que voy a usar de prospecto es esta de casos, que es target main y finish. Entonces ahora él me dice, ok, de todos los campos que están aquí, ¿cuáles son los campos que van a entrar a la estructura que estamos creando? Entonces aquí es importante saber que nosotros podemos tener bastante información, pero no todos necesariamente me ayudan para detectar patrones y hacer predicciones. En este caso de toda esta data, yo creo que la dirección no la necesito. Yo creo que no hay una, bueno, podría haber, pero en este caso no necesariamente hay una relación entre la dirección. Más que todo sí la ciudad, que la puedo entrar. Sí puede haber relación con lo que quiero predecir de la edad. Obviamente el que si compró o no compró, la necesito. La fecha de nacimiento ya no, porque ya tengo la edad. La distancia sí. Estos tampoco, la dirección de email tampoco, sí, la ocupación, sí, el nivel de educación, la ocupación, los nombres tampoco definen, yo no los voy a utilizar, el género también, entonces marital status, número de carros que posee, número de hijos que tiene, la región, sí, que con esto ya no tengo que usar dirección, podría ser mucho más granular, en este caso la región, y el número de hijos que tiene y el salario anual. Ok, todo esto son mis entradas para mi estructura de datos. Entonces aquí por último el algoritmo me dice, ok, mira, de cada uno de estos elementos dime el tipo de dato. Y el tipo de dato lo clasifican simplemente si es long, si es binario, boolean, estos son los tipos de datos. Y aquí luego me dice el content type, ¿sí? Que puede ser un valor continuo, discreto o discretizado, discretized en inglés. Y aquí básicamente un número continuo, o sea, si estamos hablando de números, ya saben, continuo sería por ejemplo la temperatura, ¿no? Es un valor que puede estar en cualquier rango, tiene números decimales, continuo, es un valor continuo. En la edad no necesariamente es un valor continuo, sí es un valor numérico, pero es discreto, ¿sí? La edad no puede ser tener decimales, por ejemplo. El byte buyer tampoco, porque esto de aquí, yo lo puedo hacer aquí y decirle que es boolean, que es 1 o 0. Por tanto discreto, y así puedo ir por cada uno dándole los tipos de datos. Él detectó automáticamente que el customer key es el key, o sea que solamente un key tiene un tipo de datos así, o también le puedo dar el botoncito que dice aquí abajo detect, y entonces voy a darle a detectar, y él, fíjense ahí, él recorrió los datos y me sugirió los valores. Pero entonces yo también tengo oportunidad de cambiarlo. Por ejemplo, esto de edad, él lo está tratando como continuo, y le voy a decir, mira, este es un valor discreto. Los demás sí los puso bien. Género, marital status, sí, el salario sí puede ser continuo. Ok, y esto es importante porque entonces en base a eso él sabe que pueden haber mucha más ocurrencia, mucha más funcionalidad. Ok, por último, en mi mining structure, él me pregunta cómo funciona siempre un proyecto de data mining. Yo normalmente entreno mi modelo, voy a entrenarlo, y para entrenarlo, luego de entrenarlo, yo necesito validar. De la data que ya tenemos, imagínense que tenemos 1.000.000 de registros históricos. Yo le puedo decir cuánto yo quiero usar de ese 1.000.000 de registros para preparar mi modelo, ¿sí? En este caso yo le puedo decir, mira, usa el 70% de esta data, un set grande,
pero deja el 30% para testing, que es lo que me sugiere por defecto este asistente. ¿Y por qué? Le voy a decir, mira, no toques el 30% de datos porque ese 30% lo voy a usar más adelante para hacer predicciones con lo que yo aprendí del 70 para ver si entonces corresponde a lo que realmente sucedió, ¿no? Hago pruebas con la data que ya conozco, el 30% que no he tocado, y hago una predicción y digo que realmente si el modelo me está funcionando para predecir. Entonces esto es muy importante, le voy a dejarse 30% para testing. Y esto no necesariamente es opcional, máximo número de casos en un testing set, lo voy a dejar por defecto, él va a buscar un opcional. Y por último tengo entonces el nombre de mi mining structure, que le puedo llamar en este caso, la campaña es que vamos a hacer una campaña de mail dirigido, por decir algo. Ok, correo. Correo dirigido. Entonces termino y ya tengo mi estructura. Ok, una vez que tengo mi estructura de datos, decíamos con esto estoy en la mitad del proceso. Lo siguiente que necesito es crear un mining model. Fíjense el segundo tab, mining model, y aquí es cuando yo le digo, entonces aquí viene el tema del algoritmo. Ok, ya tengo una estructura de datos, ¿qué algoritmo quieres usar? Y aquí otra vez me voy a mis conceptos y digo, ok, según lo que estoy tratando de predecir, es un dato continuo, discreto. Estoy tratando de predecir, estoy tratando de entender más. Estoy haciendo una asociación, estoy haciendo un clustering. ¿Qué estoy haciendo? Según eso tengo el menú para yo decir, mira, voy a agregar un nuevo mining model, y en mi ejemplo voy a hacer un mining model que se vaya a llamar, por ejemplo, Decision Tree, porque eso es lo que voy a usar. ¿Sí? Ya que voy a usar ese algoritmo, le voy a poner el mismo nombre, y aquí entonces me dice qué algoritmo vas a usar. Y él, por el tipo de estructura, incluso me está filtrando algunos de los algoritmos que yo puedo estar usando. Le voy a dar Decision Trees como primer algoritmo, que son los que tiene aquí, que para este tipo de caso tratar de predecir un valor discreto. Y él entonces, fíjense que ya me creó una columna aquí que dice Microsoft Decision Tree, es el nombre del algoritmo. Y él está diciendo que él automáticamente dice, mira, estas columnas de mi estructura, esto va a ser entrada de datos, input, input, esto sabe que es la clave, input, input, input. Pero aquí para un decision tree es importante decirle cuál es la columna que va a predecir. Y aquí yo le cambio a predict, ¿ok? By buyer es la columna que yo quiero que él analice la correlación y que sepa entonces cuáles son los patrones que puede encontrar para predecir esta columna. Entonces ya tengo eso, no se olviden de guardar su archivo. Lo siguiente que viene, yo tengo al menos ya un mining model, es publicar o procesar mi modelo. ¿Sí? Y entonces yo le puedo hacer deploy y después process. La primera vez que le hacen deploy, le hace process. O sea, ¿qué requiere esto? Cuando uno habla de process, lo que va a hacer entonces, va a ir a la fuente de datos, va basado en la estructura, él va a traer la data desde mi fuente y luego va a agregar, va a aplicar el algoritmo de Decision Trees para tratar de encontrar patrones. En mi caso yo tengo una instancia que no está en localhost, sino está en otro nombre, es por eso que falló. Es el nombre de mi instancia. Passcapito virtual, la base de datos, y vamos a darle de nuevo deploy. Entonces este es el proceso, deploy. Distribuye esto al servidor de análisis services y entonces procesa lo que ya les dije, lee la data y comienza a aplicar el algoritmo de Decision Trees para tratar de encontrar patrones. Este es el proceso que se puede tomar mucho tiempo, depende de la cantidad de datos, ¿sí? Esta es una cantidad de datos bastante pequeña para demo, entonces eso ya terminó. Y tercero, yo tengo otro tab aquí, ya cuando terminó, tengo un Mining Model Viewer, es un visor del modelo. Fíjense, este modelo, este visor me permite entender, ya que estoy usando el algoritmo de Decision Trees, me permite entender un árbol de decisiones de lo que ha encontrado, de los patrones que ha encontrado. Aquí hay varias cosas, voy a decir, yo quiero analizar un árbol de decisiones para el buy buyer, para la columna de que se compra o no, y solamente me interesan los casos de que cuando sea true, ¿sí? Cuando compre en este caso. Y yo decía, ok, de los 70% que él seleccionó para analizar, y aquí tengo el número total de casos, fíjense, 12.939, estos son todos los casos, y aquí ven un resumen, una leyenda de este total de casos, cuántos fueron true o cuántos fueron false, o sea que me compraron la bicicleta, que no me compraron, que está casi even, que está casi igual, 50% versus 49% que no me compraron. Pero entonces voy a navegar el árbol y expando mi primer nivel.
Expando un nivel y él dice, mira, si tú tienes de los casos que encontramos, de todos los casos, el primer atributo discriminante para saber si compro o no es el número de vehículos. Pregunta por el número de vehículos. Si el número de vehículos es igual a 0, porque tiene un color de fondo, en este caso medio violeta, mucho más intenso que los otros, si el número de carros es 0, quiere decir que hay mayor cantidad de casos que apunten al true. Y ustedes, si ven aquí, la leyenda dice que si es true, si el carro es igual a 0, puede haber un 63% de probabilidad de que esa persona me pueda comprar la bicicleta. Si yo expando este nodo, ¿qué más hay abajo? Después del número de carros, entonces me está preguntando por la región. Y fíjense que aquí en la región Pacífico es mucho más intenso, porque si el número de carros es 0 y la región es Pacífico, entonces dice que hay una posibilidad de 91% de que me compren el vehículo. Y así yo puedo seguir navegando. Fíjense, esto no quiere decir que si alguien me compra solo un carro no haya posibilidad. Puedo yo ir a explorar otros nodos del árbol y digo, ok, ¿qué pasa si el número de vehículos es 1? Ah, pues expande. Y mira, si luego el número de hijos es 1 también tienes una posibilidad, 68%, está mucho mejor, de que te compre un vehículo. Ok, y entonces lo que vieron, lo que consiste este Decision Trees es que me creó un árbol de decisiones para que entonces él, con este conocimiento, luego cuando hay un prospecto nuevo, sepa por dónde irse y predecirme un valor, ¿no? Yo puedo seguir expandiendo este árbol y puede ser tan grande según los datos que haya encontrado. Okay. Y ok, ok. Entonces, antes de hacer estos otros dos tabs, recuerden que el ejercicio este es iterativo, ¿ok? Ya hice un decision trees, esto ya aparentemente tuvo un conocimiento, pero ¿qué pasa? Oye, hay más algoritmos, ¿cómo hubiese ido con otro? Yo puedo crear un nuevo mining model, agregarle a mi misma estructura, y puedo decir, por ejemplo, puedo agregar el de clustering también, que es un algoritmo que me ayuda, Microsoft Clustering, para analizar la misma data, el mismo problema de negocios. Clustering versus Decision Trees tienen alguna diferencia con respecto a cómo tratan los tipos de atributos discretos y continuos. No lo vamos a ahondar, pero básicamente yo puedo jugar con estos dos. Él ya automáticamente sabe que tiene que predecir esto. Ya tengo dos, porque yo los quiero contrastar. Voy a publicar, voy a procesar. Y entonces, clustering básicamente me puede ayudar también a encontrar un árbol de dependencias, de decir qué atributo puede tener más decisión que otro. Y entonces aquí yo ya tengo en mi visor, otra vez en el tercer tab, yo tengo aquí clustering. Y entonces aquí fíjense lo que ha encontrado este segundo modelo, también me ha hecho los clusters, porque es un modelo de asociación. Y me ha creado los clusters distintos que he encontrado en la data. Yo le puedo decir lo que quiero analizar. Otra vez es by Boyer, él pone el clúster más azul. Fíjense, el clúster 7 tiene un 63% de probabilidades de que me compre. Okay, y este 3 tiene 65, están por ahí peleados. Pero este 67 está mucho más intenso. Y puedo otra vez seguir analizando las características, bien parecido a lo que vimos en Excel. Aquí tengo mucho más control. Están los estados, están las características de cada uno de los clusters. ¿Sí? Puedo ver el 3 porque es uno de los importantes. Cuáles son los valores. Y también puedo comparar dos clusters, ¿no? Mira, el 3 es el que compra más. ¿Y qué pasa con el cluster 5 que no me compra nada? Vamos a ver aquí, cluster 5. Mira, la primera diferencia es que el primero gana de 10.000 a 49.000 y en el otro gana mucho. Y gana tanto que no quiere estar comprando bicicletas. Ya lo que compra son vehículos de alto lujo, ¿no? Probablemente. Entonces, nada, otra vez. Me permite hacer análisis y todo eso. Y ok, por último, entonces, el concepto aquí es que yo ya tengo dos algoritmos y puedo hacer comparaciones. Esta es la última etapa del proceso. Que Visual Studio también, Analyzer, me da herramientas para yo comparar dos modelos. Y haciendo un resumen de esta gráfica, que siempre al inicio es un poco complicado de entender, si yo tengo mi población, decíamos que yo tengo que ahora hacer una campaña a 100.000 nuevos prospectos. Imagínense que esta es mi población de prospectos, 100% de prospectos. Lo peor que podría ocurrir si yo no uso data mining es que yo tenga que mandarle las cartas a los 100.000 y de repente de esos 100.000 solamente me compran 20.000, por decir un número. Pero aquí me dicen, mira, de los casos que nosotros hemos probado, y aquí él ya está usando la data de Tesla, el 30% que restamos, que dejamos ahí, él me dice que en base a eso, él evalúa que la línea, aquí en este caso rosada,
que es de Decision Trees, tiene un puntaje de 79 versus Clustering, que tiene un puntaje de 62. Lo que me está sugiriendo es que yo use el algoritmo Decision Tree para esta predicción en particular, porque hay más probabilidad de que me adivine correctamente lo que yo estoy tratando de predecir. Y aquí entonces me pone una gráfica también, me dice, mira, por ejemplo, el nivel, sí, me dice aquí el número apropiado, que si yo impacto el 40% de mi población, más o menos, el 40% de mi población, voy a estar obteniendo un número bastante alto. Si yo impacto un 40% de este 100%, voy a estar obteniendo el 33% correcto de los que me van a comprar. ¿Okay? Lo mismo si yo sigo subiendo. Yo en algún momento, si yo impacto, o sea, mando cartas al 63% de mi población, voy a obtener 49% de éxito de esa población, ¿no? Entonces con esto yo puedo analizar cuál de los planes es más interesante, cuánto entonces voy a invertir, si quiero toda la población o un porcentaje, pero entonces estoy tratando, lo que me falta que me diga, ok, cuáles son los casos, cuáles son los prospectos que tú me dices que es probable que me compre. El último tab es la predicción. Yo puedo hacer una predicción aquí, en el mismo, recuerdan aquí el target, la tabla de prospective buyer, que aquí están mis candidatos a que me compren. Le doy ok. Este es el input table, la tabla de entrada, y aquí está mi mining model, mi mining structure. Él me pide que mapee. Como tienen los mismos nombres, en este caso el mapping es automático, si no yo le hago arrastrar y soltar, drag and drop, pero ahí ya tengo el mapping, ¿ok? Y entonces internamente lo que va a suceder, hay un query. Entonces yo en este resultado yo puedo decir, mira, dame de mi tabla de prospective buyer, ponme el campo, no sé, su clave, para saber quién es el candidato prospectivo. También dime para saber su apellido y su nombre. Y entonces dime del algoritmo de Decision Tree si va a comprar la bicicleta. El campo by buyer. Correcto. Si me va a comprar, y también podría decirme dame la probabilidad. Y aquí otra vez, esta es parte del lenguaje. Yo puedo usar una función que diría, por ejemplo, si me va a comprar o no. Y aquí la sintaxis es la que siempre me olvido, pero yo creo que es entonces lo que quiero yo que me indique la función es, y esto me va a dar error si yo no lo puse bien, no sé si era así. Ok, lo que estoy haciendo aquí en modo diseño es una consulta que la consulta me va a decir, ok, aplícale los algoritmos a esta tabla de entrada que son mis prospectos, mapéalo con el modelo y dame este reporte resultante, dame la clave de negocios de esta persona, su apellido, su nombre, dime si compra o no y dame la probabilidad de que me compre o no. Yo puedo ejecutar el query, ok, Boyer es incorrecto, entonces sabía que iba a pasar, y déjenme recorrer aquí dice predict, scalar, déjenme probar con el paréntesis. Ups, se quedó aquí frisado. Ok. Estamos ya en la última parte. Sé que nos hemos extendido un poquito más de la cuenta. Llevo de terminar en los próximos 5 minutos, si esto me ayuda. A ver. Oh, ok, esto es como SQL Server. Perdonen aquí el... Uf, ahí está. Entonces, ya me dio el query resultante y esta es la clave de esta persona, su apellido, su nombre. Mira, aquí está si compra o no compra. Y la expresión, en este caso que está incorrecta, porque lo que yo quería era la probabilidad, decíamos, ¿no? Predict probability. Y otra vez. Boyer creo que era. Ahora sí. Esto es lo que quería saber, porque mira, dime sí o no, pero también dime la probabilidad de que esto sea cierto, porque tú me estás diciendo algo,
pero ¿qué tanto te puedo creer? ¿No? Entonces le puedo agregar una probabilidad. Entonces ahí ya tengo mi resultado. Y aquí rápido, esto de aquí cuando yo lo quiero automatizar, imagínense que ya yo hice deployment, estoy contento con mi modelo, yo puedo entonces también en mis aplicaciones ponerle queries. Imagínense, aquí tengo un query, lo mismo que estaba haciendo Visual Studio, yo tengo un query aquí sobre mi modelo. Y en este query le puedo hacer imagínense que ustedes tienen su aplicación y en esa aplicación llama a la persona y dice sus atributos. Por ejemplo, aquí tengo un candidato que dice que tiene 35 años de edad, que la distancia que viaja es entre 5 a 10 millas, que tiene una casa, ¿sí? Que tiene casa, que tiene un carro y que tiene un hijo. Yo puedo correr este query, y así como ya lo había corrido, y entonces él me dice que no me va a comprar el vehículo. Y también me puede dar información adicional de información estadística de cuán verdad es esto. ¿Qué pasa tal vez si yo le cambio? Mira, otra persona me llama y dice que solamente tiene 0 carros, no tiene carros. Y entonces, mira, este sí, me puede comprar y algunas estadísticas, ¿ok? Entonces puedo hacer una pregunta y esto obviamente lo puedo poner dentro de mi aplicación .NET, dentro de un reporte, cualquier tipo de aplicación que pueda hacer un query aquí. Y otro ejemplo es que, claro, yo, así como esto es lo mismo que ha estado haciendo Analysis Services detrás cuando yo hice la última prueba, yo tengo un query que no lo voy a pasar los datos a mano, o sea, de mis prospectos, sino voy a hacer un Open Query, por ejemplo, a mi base de datos relacional, para que traiga la tabla de candidatos. ¿Se acuerdan de Prospective Buyer? Yo aquí estoy, en este query, estoy trayendo directamente esa tabla de otra fuente de datos y la estoy asociando a mi modelo de mining y pues corro una consulta, que la consulta aquí me está trayendo otra vez el apellido, nombres y compra y la función. Entonces el propósito de esto, ya saben, es decirles cómo entonces va al final del día a funcionar este modelo. Ok. Y regresamos aquí. Ok. Entonces ya vimos cómo hacerlo. Simplemente recuerden, lo importante aquí yo creo que ya tenemos las ideas completas de cómo hacer el proyecto. Claro, de cada una de estas fases hay mucho que ahondar. Hasta estar seguro que esto funciona correctamente. Cada uno de estos algoritmos, unos modelos tienen propiedades, parámetros de configuración, atributos para hacerlos mucho más precisos, más exactos, pero tenemos la idea general del proceso. Y entonces hay que ver para cada una de las tareas cuál es el algoritmo más adecuado. Recuerden, este es el mensaje, no por saber la herramienta ya es que nuestras predicciones van a ser bastante certeras, pero entonces hay mucho más en los conceptos básicos, algoritmos y escenarios, construir y probar modelos, la minería en Excel, que se puede hacer mucho en Excel, la parte del lenguaje DMX, y entonces cómo incorporar esta lógica en mis aplicaciones. Aquí están algunas de las referencias. Entiendo que Héctor y equipo están grabando este webcast, así que esto lo van a ver en cualquier momento publicado también. Hay muchas referencias ahí. Si tienen algunas preguntas, yo por mi parte eso es todo. Muchas gracias por la oportunidad y gracias por estar aquí hasta esta hora y espero que haya sido valioso para ustedes. Cualquier cosa, ahí tienes mis datos de contacto, está mi Facebook, mi Twitter, mi blog, sí, ahí está mi blog también, alanq.com. Y nada, si hay alguna pregunta por ahí. Si no, Enrique, te doy paso para ti. Perdón, Héctor. Sí, totalmente. Perdóname, Héctor, sí. Yo creo que José Luis está haciendo un súper trabajo contigo y de verdad que esto puede crecer mucho más y vamos a hacer mucho más difusión. Yo creo que los que han estado aquí van a ser buenas, espero que haya sido una buena referencia para difundir mucho más este tipo de eventos que puede ser bastante valioso para la comunidad en
Latinoamérica y España. Si alguien tiene alguna pregunta, nos pudiera compartir su feedback. No sé si quisiera ponerse, por ejemplo, en color pregunta. En mi consola lo tengo como un color morado, este, para darle paso a su pregunta. Y si no, recuerden que también quedan los canales abiertos, ya saben, el blog o el Twitter y esto, siéntense en la confianza de escribir y de postear sus preguntas por alguna de estas fuentes. Eh, Ok. Yo tengo una pregunta, ok, Alan. Perdón que te interrumpa. no, no está bien. Miguel pregunta si se añadieron algoritmos nuevos en SQL Server 2012. No, yo estuve investigando mucho de eso también y no hay algoritmos nuevos. Yo no sé si esto es bueno o malo, pero básicamente, y tal como ha pasado con Analysis Services, que yo creo que es una herramienta bastante madura. eh, yo creo, de mi perspectiva, es que la parte más importante ya en este punto es mucho en la investigación, exploración de datos y determinar correlaciones, que a veces ahí sí necesitamos alguna otra herramienta, a veces que también hay herramientas específicas para eso. Pero con respecto a algoritmos, no hay nuevos algoritmos. Incluso están los links, pero hay una página del equipo de producto, creo que es SQL Server Data Mining, sí, SQL Server Data Mining, que es el equipo de producto. Y ahí se pueden enterar siempre de las últimas novedades, pero básicamente no ha cambiado mucho desde 2005. Lo que sí he visto es que hay muchos ejemplos en línea nuevos que uno puede probar incluso y puede jugar un poquito con la dataset. Pero la respuesta es no en este caso. Muchas gracias, Alan. ¿Alguna otra pregunta? Diego nos pregunta, Alan, si tienes un blog donde puedas profundizar o has publicado algo acerca del tema de data mining, o si conoces algún blog de team de SQL Server Eh, de producto. sí, correcto. Mencioné algo un poquito antes, pero déjenme poner en like ya que tengo oportunidad. Yo en mi blog tengo algunas cosas. Yo no creo que específicamente de data mining. No recuerdo si algún. No últimamente. Pero nada, este video va a estar Alan, publicado. Sí. Oh, perdonen que estaba. No me había dado cuenta que el micrófono está en mute. Les comentaba que en mi blog específicamente yo creo que no tengo nada último de data mining. He estado entretenido en otras cosas. Pero. Pero. Sí, aquí tienen varias referencias. Este libro, para mí fue uno de los libros principales donde empecé a entender esto. Y yo, como le decía, no era para nada, sabía nada de este proyecto de Analytics Data Mining. Es un libro que salió en 2005, yo creo que hay una versión de 2008. Y nada, se los recomiendo bastante. Y entonces hay varios webcasts, los pueden buscar por aquí, está el nombre. Hay varios How Do I videos, que son unos videos bastante cortitos de cada parte de la funcionalidad. Este lo pueden buscar en TechNet, pero aquí está el URL. Después, muy bueno es Rafael Lukawicki, si lo pronuncio bien. Tiene unos videos súper buenos de data mining. Y pues en la página del producto que está acá, sqlserverdatamining.com, hay mucho material de referencia, white papers. Tienen mucho ahí para profundizar en cada una de esas cosas. Y el otro, que es Project Botticelli, que es un website bastante interesante. Y este es uno de los principales MVPs también de lo que es data mining. Y ahora hay mucho también de Power Pivot, Analysis Services, que los invito a visitar projectbotticelli.com y hay un video específico de introductorio a esto de data mining. Así que yo creo que con esos tienen varios para comenzar y a seguir explorando. Saludos, Alan. Héctor, ¿me escuchan? Sí, claro. Hola, Héctor. Sí, claro. Ok. Además de lo que está diciendo Alan, es José Luis para todos los que Ah, están escuchando.
muchísimo. Perfecto, muchas gracias, José Luis. Bueno, pues Anuar nos comenta que te da las gracias por la sesión, que ya le ha gustado muchísimo. Y bueno, parece que ya no hay más preguntas. La verdad es que está buenísima esta charla que nos acabas de presentar, Alan. Y no nos Muchas resta gracias. más que darte las gracias a ti, a todo el equipo, a José Luis, a Miguel, que no lo vi Que está por conectado. algún lado. Sí, Ay, mire, acaba de aparecer Está por ahí, Miguel. está por ahí. Bienvenido. muchas gracias a ellos porque ellos, la verdad es que hacen posible toda esta sesión y principalmente a ti, Alan, por habernos compartido este tema de análisis con SQL Server de Windows. Bueno, Gracias. pues Gracias a ustedes estamos, por la oportunidad y nada, estamos siempre en contacto y dispuestos a participar. Gracias. Buenas noches a bueno, todos y gracias por estar aquí. Gracias. ojalá podamos agendar una próxima sesión. Claro que sí, Y estamos en contacto y lo coordinamos. muchas gracias. Pues gracias a todos y con esto finalizamos esta sesión. No sé, José Luis, si quieres agregar algo.